Y la pregunta es, ¿por qué Jesús muere solo, triste y sediento? La historia de la cruz se inicia a los pies del Monte de los Olivos, del Getsemaní. Jesús se habituaba a orar frecuentemente ahí. Los evangelios dicen que más de 20 veces Jesús se retiró a orar a llanos, a lugares como el monte, a montañas pequeñas, pero siempre iba solo. En esta ocasión Jesús le pide a 3 de sus amigos que vayan con él. Juan, Santiago, Pedro, que lo acompañen, que estén con él, que lo ayuden. ¿Por qué requiere ayuda? Jesús sabía lo que iba a pasar. En varias ocasiones insiste en que lo van a entregar, en que va a morir. No hay problema para él en esto. Sin embargo, al momento que llega el evento, Jesús palidece y se llena de miedo. ¿Pero por qué se llena de miedo? Porque su padre le pide algo para lo que no estaba preparado. Su padre le pide algo que no le era posible darle. Por eso Jesús, en las primeras ocasiones en las que se sienta a orar, se hinca a orar, él dice no a su padre. Va con sus amigos otra vez y les dice, oren por mí, ayúdenme, acompáñenme. Él está lleno de temor, de sufrimiento, a tal punto de terror, que entonces esa tensión nerviosa, esa tensión emocional se convierte en un sudor que tiene sangre. La sangre que suda Jesús en el Getsemaní es el colmo, el tope de la tensión, del miedo, del pavor. ¿Y a qué? ¿A qué tenía tanto miedo Jesús? A morir solo sin su padre. Él estaba acostumbrado desde chico al amor grande de su padre, al cariño inmenso que tenía su padre para él. Ahora, separarse de él era quitar la compañía de su papá. San Pablo dice, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Pedro agrega, y cargó en su cuerpo con nuestros pecados. Pero entonces entiendan, entre mayor es el amor, mayor es la dependencia. Quítenle a un bebé a los brazos de su madre para separarlo de la vida y verán la respuesta. Quítenle a un amado a su mujer para arránquenla de sus brazos y verán la respuesta. Jesús también. Jesús recurre en un momento a sus mejores palabras, a palabras llenas de afecto y de cariño, y le dice, papito, papacito, papi, Abba, para ti todo es posible, quita de mí esta copa. Cuando acepta, Jesús es otro. Jesús sale del Getsemaní en medio de una paz, de una tranquilidad asombrosa, de una fuerza que no tiene nada que ver con unas horas antes. A pesar de estar bañado en sangre, él es otro. Él ahora está preocupado por Pedro. Él ya no se preocupa por él está en medio de la más infame de las reuniones que puede llegar a tener una persona cuando toda la gente se dedica a llenarte de improperios, de insultos, de latigazos. Cuando te hunden una corona de espinas y te la enclavan fuerte para que entre. ¿Y qué pasa con Jesús? Piensa en Pedro. Jesús está entregado. Ya no es para él, para el que vive. Ahora bien, cuando yo empecé a entender esto, cuando empecé a entender que el mal
mal no es una masa inconforme que llega como una bola y se apropia de la persona, sino que es la suma de todos los males. Y entonces empecé a pensar en el problema inmenso, en el que todo el mal que yo había hecho en mi vida, parte había sido para proporcionar esos latigazos, para proporcionar esos insultos, esas heridas. Y que en un momento dado yo había recibido en cambio el amor que había vivido en mi vida, pero un amor que también llevaba el fruto de su castigo. Entonces fue cuando comprendí que yo no podía con tanto amor. No tenía forma. No tenía forma ni de entenderlo, ni de devolverlo, ni de poder ser recíproco en ese amor. Yo no podía amar a ese nivel, a esa fuerza, a esa cantidad de amor. Y para mí era todo y la realidad no era nada. Porque cuando medía su amor con el mío, yo entendía que no había dado nada. Murió por mí y esto significaba solo una cosa, que yo no había vivido para él, que yo no había correspondido ni era nada. Incluso en mi vida había intentado no hacer mucho mal, no haber devuelto mal por el mal que me hicieron, pero qué distancia inmensa había. Él había pasado su vida haciendo el bien y entonces yo entendí que si quería en un momento dado aceptar el amor que me había dado, yo tenía que lograr hacer una parte de mi vida el bien, entregarme a esa devolución de amor. Si yo no podía con tanto amor, podía intentar crearlo, devolverlo. ¿Cómo? Siendo un siervo, alguien que en un momento dado estuviera dedicándole su vida. Él había vivido y muerto para mí, yo podía entonces vivir y morir para él. Esto es lo importante, que no muriera solo. Sediento sí, porque la falta de agua que había tenido por la pérdida de tanta sangre era terrible. Al final de su último momento, Jesús muere solo y grita al Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, ahora que lo entiendo, ahora que lo comprendo, yo no lo voy a abandonar. Muchas gracias.